Bueno, pues muy buenos días. Estamos otra vez en el proyecto Tensiones Superficiales, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación. Y hoy nos acompaña el doctor Miguel Rábago Dorbecker, quien es profesor del Departamento de Derecho del CIDE, un especialista en sociología crítica, en sociología jurídica crítica, en teoría crítica en muchas de sus vertientes. En otras épocas fue colaborador también de la Ibero y profesor de tiempo completo. Luego estuvo en la Universidad de los Andes, un investigador de mucha talla, y que es un honor y un orgullo que esté con nosotros hoy para compartirnos estas propuestas, y que nos dará muchísimo gusto escuchar. Muy bienvenido, Miguel. No, muchas gracias, Edwin. A ver, déjame ver. Y pues ahora sí que el foro y la pantalla son tuyos. Gracias, Edwin. Déjame ver si voy a compartir. A ver. Creo que ahí está, ¿no? Bueno, antes que todo, así varios disclaimers. Así, bueno, Edwin ha sido muy generoso, ¿no? Con la presentación. Yo soy profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Sí soy abogado, pero digo, no soy un abogado de ejercicio. O sea, yo soy profe, ¿no? Desde mucho tiempo. También hice la maestría en estudios latinoamericanos. Entonces tengo un poquito de formación, un poquito más interdisciplinaria también, ¿no? Y esto que les voy a presentar es algo que creo que encaja muy bien con las discusiones que han tenido, ¿no? Es sobre territorio, estética, luchas agrícolas y campesinas, ¿no? Les cuento cómo sale esto y un poco mi perfil. O sea, yo fui profesor como 15 años en Ibero, en el Departamento de Derecho, ¿no? Y ya tengo unos años viviendo, ahorita todavía me encuentro temporalmente en Colombia, pero digamos, viví un tiempo en Colombia, estuve dirigiendo un proyecto con la Universidad de los Andes y el Instituto Max Planck de Heidelberg, que es de Derecho Internacional, ¿no? Entonces, mi formación es de Derecho Internacional y van a ver muchas cosas, digamos, de esa estructura jurídica, ¿no? Y quiero invitarles a que no les dé miedo, ¿no? No es los problemas jurídicos no son, justo los hacemos exclusivos, la gente que estamos en esa comunidad epistémica tan cerrada, tan machista, tan jodida, que es de la abogacía en México, tan corrupta también, ¿no? Pero justo es algo que afecta a las vidas de todos. Ustedes vean lo jurídico como algo más de una extensión de lo público, de lo político, ¿no? Entonces, cuando se quitan esos ojos, digamos, de qué flojera, qué huevo hablar de tribunales, qué cosas así, por el estilo, qué horror los abogados, qué fálicos son, qué prepotentes, pues no todo el mundo es así. Hay mucha gente que utiliza, entre ellos comunidades campesinas e indígenas en México, el derecho para defender ciertos reductos. Es cierto que el derecho y el litigio, más en México, pero en general en todos lados, ha habido una discusión muy fuerte sobre esto, pues crea ciertos discursos políticos específicos, o sea, es decir, canaliza las luchas hacia ciertos lenguajes, habilita ciertos mediadores que son abogados y abogadas, ¿no? Despolitiza a veces las luchas, pero es una forma de lucha más, así como pintar un cartel, como hacer un performance, presentar una demanda, y esto es algo que ustedes tienen que tener como más o menos en toda, digamos, tener toda la variedad, digamos, de opciones para la resistencia, digamos, al sistema, digamos, capitalista global, ¿no? Entonces, un poco les voy a contar, mi proyecto es sobre campesinos, sobre derechos de los campesinos, y tiene que ver también con estas grandes cadenas de producción global. No sé si ustedes, y por favor, durante toda la sesión, interrúmpanme, pregunten, etcétera, etcétera. Me gusta hacer esto mucho más, pues, mucho más activo, ¿no? ¿Ustedes han escuchado lo que es una cadena de producción global o cadena de valor? Vamos a ver qué se les llama de las dos maneras. ¿Alguien ha escuchado ese término? Últimamente hay algo de discusión en los medios sobre estas cosas. ¿Alguien ha escuchado esto o es la primera vez que lo escucha? A ver, por ahí, ¿quién se anima? Si no han escuchado la frase, díganme que no hay problema. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sí? Sí. Ay, bueno, sí. ¿Quién? A ver, cuenta. Es cómo se le va dando, cómo las empresas van dando un
un valor adicional a los productos finales. Eso es lo que yo entiendo. ¿Cómo la describirías estéticamente? Si te pongo una hoja en blanco y te digo, dibujo una cadena de producción global, cosa difícil, ¿no? ¿Cómo crees que sería? ¿Cómo se manifiesta? No sé, pero yo creo que una cadena de producción es como si nos subiéramos arriba de todo el proceso productivo hasta que el producto llega al consumidor. Y generalmente esto no tenía más que el fin de una venta. Y creo que ahorita es darle ese plus en ese proceso productivo. Ese producto ya no es solamente una venta, no tiene que tener algo más o algo menos que podría ser en estos contextos precisamente menos contaminantes, algo más útil, más amigable con el medio ambiente, o que genere lo que ahora se llaman los mercados experiencias en lugar de que sean productos nada más. Sí, bueno, te estás yendo como a una forma de producción. Si nos ponemos muy marxistas, pues la forma de producción es, digamos, básicamente el sistema social bajo el cual una cosa se convierte en mercancía, ¿no? Y se intercambia, digamos, globalmente, y se convierte de tener un valor de uso, que es el valor de uso de esta pluma es que yo escribo mis notas aquí, digamos, me gusta lo que escribo, me da, me quita de la soledad de estar en un café solo y puedo escribir ahí, leer las notas que nunca me entiendo mi letra, pero bueno, obsesivamente escribo, pero digamos, como con el objetivo final de que algún día leeré lo que escribo y alguna idea interesante saldrá de ahí. Ese sería el valor de uso. Pero el valor de cambio es que esta pluma cuesta, pongámosle 20 pesos y se puede intercambiar infinitamente con el resto de las mercancías, ¿no? Entonces, una cadena de valor en el sector agrícola, básicamente lo que hace, y ahí está toda la teoría, digamos, del trabajo, etcétera, etcétera, es intercambiar el trabajo campesino para producir comida, sobre todo, pero también otro tipo de productos agrícolas que utilizan y que vamos a ver son muy problemáticos, como por ejemplo el maíz, el azúcar, la caña de azúcar, ¿no? Que no solamente son productos que se utilizan específicamente para comida, sino que también tienen un uso energético muy fuerte cuando vemos que son convertidos en, digamos, combustibles agrícolas, ¿no? Por ejemplo, en gasoil de maíz, en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente se convierte ese trabajo campesino, digamos, del maíz a el gasoil, ¿no? Y en una mercancía completamente intercambiable en todo el sistema. Lo que pasa es que la cadena de producción se refiere a que el maíz que se cultiva, digámoslo, no es el caso de México, pero digamos masivamente en otros lugares como en Estados Unidos, ¿no? Acaba siendo procesado, digamos, en otros lugares, vendido en otros lugares, el uso de tecnología para convertirlo en un combustible proviene con una licencia de propiedad intelectual de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa cadena, digamos, en la que se involucran diversas empresas o que a veces monopoliza una sola empresa subcontratando con diferentes personas hasta llegar a subcontratar a través de terceros o cuartos empresas, ¿no? A un trabajador rural, ¿no? Eso es a lo que se llama la cadena de producción. Ahora, yo le pongo cadena de producción porque se me hace que es un concepto que nos dice más la materialidad de cómo se convierten las cosas. Pero la OCDE, el Banco Mundial, la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, inclusive la Secretaría de Agricultura en México les llaman cadenas de valor. ¿Por qué? Porque la tirada supuestamente es no cuestionar el esquema de las cadenas, sino simple y sencillamente que los eslabones de la cadena, si los vemos visualmente, que están en México, por ejemplo, como política nacional, es decir, la producción, por ejemplo, de ciertos insumos para una industria agroalimentaria, una industria, digamos, de agrocombustibles o cosas por el estilo que están en México, pues se suban en la cadena, es decir, que tengan un valor agregado.
y que se quede ese valor en México. Eso es como un típico objetivo de desarrollo que te va a decir el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, en vez de vender nada más el trabajo, que como ustedes saben, y si leyeron remotamente cualquier cosa de Marx, siempre hay una tendencia a que el valor del trabajo sea hacia abajo, digamos, porque sea, digamos, la parte en la cadena de producción que es menos valorizada, ¿no? Porque a final de cuentas se inscribe dentro de la mercancía y el lucro sale, digamos, del extra que se puede adquirir de la mercancía, ¿no? De la plusvalía de la misma. Entonces, el tema aquí es lo que dice el Banco Mundial, lo que dice el BID, lo que dice el OCDE es, como política nacional, lo que tendrías que hacer es que agregarle valor a tu cadena de producción, en este caso agrícola. Entonces, en vez de que nada más tengas el trabajo y vendas, digamos, los insumos, pues que en México se produzca, por ejemplo, una pasta de alguna variante agrícola para que ya pase una fase y con eso tiene un valor mayor, se queda una mayor cantidad del valor final del consumo en México, que se envase en México, que, digamos, las empresas de transporte sean mexicanas, que tengas tecnología mexicana, que tengas suministros, eso se hace en economías de escala locales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por lo que llaman cadena de valor. Ahora, a mí sí se me hace que siempre, y esto es muy marxista, pero cuando le tratas de aspirar a que el valor sea mayor o que el trabajo sea una parte mayor del valor, siempre lo que vas a acabar pasando es que el valor se tiene que incrementar al precio final y la cadena se va subiendo más hacia el final. No sé si me explico. Es decir, por más que trates de subir en la cadena de valor, a final de cuentas la lógica es que la empresa que controla y que muchas de estas empresas, o sea, por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas empresas controlan el comercio mundial de semillas? Échenle un número. Creo que como 2. Entre esas Monsanto. 3, sí. Exactamente, ese es comercio de semillas. Comercio de granos, creo que son 4, ¿sí? Mundial, de granos, ¿sí? Estás hablando que Rusia exporta granos, que Ucrania exporta granos, que es decir, en todo el mundo, ¿sí? Es muy interesante lo concentrado que están los mercados agrícolas, ¿no? Soya también es concentrado, no tanto, pero está bastante concentrado, ¿no? Si ustedes ven los grandes productos, están muy, muy concentrados, ¿sí? Entonces, bueno, el caso es que siempre que hablamos de subir la escala de valor, pues posiblemente estamos hablando simplemente de reificar el sistema capitalista, en el sentido de, bueno, pues que se quede un poquito más aquí, pero no estamos cuestionando, digamos, el lugar del trabajo, no estamos cuestionando, digamos, el lugar que se debería de pagar regalías de propiedad intelectual a cosas que son bioprospecciones, que a veces hay robo, digamos, de conocimientos tradicionales y patentes de conocimientos tradicionales en el sector agrícola, que a veces son formas, digamos, de propiedad intelectual que son más monopólicas y que inciden más en la concentración del mercado, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí una presentación larga, pero que son imágenes, más bien para detonar la conversación, ¿no? A ver, sí, ahí está. Bueno, primero una reflexión como más de estética, ¿no? Si ustedes ven este paisaje, pues ven una intervención que podría ser vista como, yo qué les diría, como no es nada más labrar la tierra, es como dibujar la tierra, es decir, es intervenir en todos los sentidos, o sea, cuando tenemos monocultivos, cuando tenemos, digamos, agricultura en escala masiva y de un solo tipo de cultivo, pues con eso ya vienen carreteras o por lo menos trochas que dicen aquí en Colombia o brechas, ¿no? En México, ¿no? Este dibujo sobre la tierra, ¿no? Estas formas, digamos, de entender la agricultura. También tenemos, pues, ¿qué ven en esta fotografía? Pues unos cultivos homogéneos, que eso significa que los cultivos y las diferentes formas de vida que había, digamos, vegetal alrededor de esto, pues se reemplazan por este tipo de cultivos. Entonces hay una afectación a la biodiversidad. Hay una afectación también al uso de agua, que eso vamos a hablar bastante, ¿no? Sobre todo cuando tienes una agricultura muy intensiva todo el año, que no rota, ¿no? Que tienes monocultivo y que también utiliza grandes extensiones de tierra y que utiliza sistemas de irrigación, ¿no? Es bastante fuerte para el agua. Vamos a ver especialmente en México, ¿no? Pero también vemos unos paisajes que son inclusive, podríamos
relacionarlos con una cultura nacional. No sé si ven la diferencia entre estos dos paisajes, si alguien pudiera adivinar dónde es uno y dónde es otro. ¿Qué les sonaría? Bueno, el primero a mí me suena como Asia. Y el segundo, México podría ser. Exactamente, sí. Es milpa frente a los rice paddies o la agricultura de terrazas, digamos, de arroz, ¿no? Sobre todo en Asia y Vietnam, ¿no? Un uso intensivo del agua, pero también con una estructura agrícola muy particular. Ahora, ustedes saben que nosotros sembramos eso en regiones semiáridas. Si sabían eso, ¿no? Que el arroz lo sembramos en el norte en regiones semiáridas, que nada tiene que ver con esta, digamos, imagen ideal y que utiliza otro tipo de sistemas de agricultura no locales. Y la milpa, pues es un sistema agrícola que creo que todos ustedes conocen, pero que es un sistema agrícola, es una tecnología agrícola. No quiero que la confundan con una especie de, no sé, es que hay mucho de esto en el sector, digamos, de la agroagricultura, como una especie de mito milenario en el que ambiental, pues sí, pero es una tecnología agrícola, digamos, en cierta medida utilizada durante mucho tiempo, ¿no? Prehispánica, pero que es una tecnología agrícola y es una tecnología agrícola eficiente también, ¿sí? Bueno, aquí les voy a poner, vamos a empezar a contrastar un poco. La idea del campesino es un tema complicado, ¿sí? Ha sido muy complicado para los movimientos, digamos, de inspiración marxista. Es más, yo creo que el marxismo ha sido uno de los movimientos políticos de la modernidad que más mal ha interpretado al campesino, y más, pues, hechos más brutales en contra del campesinado se han hecho en nombre incorrecto del marxismo, ¿no? O en la aplicación incorrecta del marxismo, ¿no? Pero aquí les doy dos ejemplos, ¿no? Estos son colombianos, ¿no? Uno, si ven, este es Francisco Antonio Cano, que es un pintor paisa de Antioquia, ¿no? De una región muy conservadora, de Colombia, un poco podríamos decir el equivalente a Jalisco en México, ¿no? Una cosa por el estilo, o Puebla, ¿no? Una región también, pero muy industriosa, que es la capital, es la segunda ciudad más grande de Colombia, que es Medellín. Y este es un cuadro pintado en 1913, ¿sí? Ahora voy a explicar un poquito por qué lo pongo. Y el segundo es uno de 1972 del Taller 4 Rojo, ¿no? Que es fue un colectivo de artistas, ¿no? Bastante, digamos, ligado al Partido Comunista Colombiano, bastante activista, ¿no? Y como de la nueva izquierda, digamos, en ese momento de latinoamericana, ¿no? ¿Qué contraste ven entre las dos imágenes? Porque creo que entre las dos vemos algunas de las idealizaciones del sujeto campesino. ¿Qué ven? ¿Qué les parece? ¿Qué será ese, bueno, horizontes, qué estará apuntando, no? Ese señor, ¿cómo ven ese? ¿Hay alguien aquí de género? ¿Del programa de género? Sí. Yo creo que la mayoría. Ah, sí. Bueno, alguien del programa de género, a ver, díganme qué ven en eso, porque hay mucho que decir desde la perspectiva de género. Bueno, creo. Vas, Alberto, yo ya hablé mucho. ¿Segura, Gaby? Sí. No, bueno, pues es la típica, o lo que se esperaría de la típica familia, pues, heteronormada, donde pues cada uno de esos personajes pues juega un rol muy particular, donde además pues, desde su vestimenta y desde su presentación, cada uno de los personajes está viéndose claramente definido por su rol de género, e incluso, bueno, implícitamente vemos que hay una cuestión de la mujer ligada a los cuidados de la familia, es la que está cargando ahí a lo que seguramente es un bebé, y mientras que el otro incluso podemos ver que tiene una mochila o algo, un morral, algo así, que nos habla incluso de que ese sujeto no solamente está ejerciendo ahí la cuestión de que él carga con la responsabilidad de la familia, sino que también es un sujeto móvil, ¿no? Mientras que seguramente la mujer en ese paraje que estamos viendo es más estática, el otro entra, sale, se mueve, ¿no? Entonces creo que pues sí, la imagen es muy, muy, muy clara y muy evidente en cuanto al posicionamiento, y además el hombre es quien dirige la mirada, ¿no? Es el que señala hacia dónde hay que ver, es el que está apuntando, es el que de alguna forma pues determina
el destino cualquiera que sea de estos dos personajes. Claro. No, buenísimo, Alberto. Yo creo que apuntas a dos cosas muy buenas que van a ser como muy importantes para todo lo que estén pensando. Primero, esto está en el Museo de Antioquia, ¿no? Que es un lugar muy central de Medellín, ¿no? Además, creo que este cuadro es muy representativo de la cultura paisa, de la cultura, digamos, de Antioquia, ¿no? Una cultura que también tiene pues unos rasgos muy negativos en muchos sentidos, o sea, porque en Colombia ha habido un conflicto armado interno de más de 50 años, ¿no? Y muchas veces la raíz del conflicto, y así lo ha dicho, digamos, lo está trabajando la Comisión de la Verdad ahora, pero también en las negociaciones de paz con las FARC y en el acuerdo final con las FARC se habla mucho de esto, es el tema de la tierra y de la posesión de la tierra. Y esto, digamos, hasta cierto punto, este cuadro, ¿sí? Sí, que hay un gesto de Adán, sí, hasta cierto punto de quién es el que pues marca, digamos, lo que es un ser humano, inclusive, yo diría, ¿no? Y está apuntando hacia la frontera agrícola, o sea, el problema de la tierra en Colombia empieza, digamos, muy tempranamente, sí, y hay una concentración de tierra en Colombia, las más amplias junto con Brasil, al igual que son los dos países más desiguales de América Latina, ¿no? Y hay una idea, digamos, del paisa o el antioqueño como aquel que llegó a esas tierras en las que había solamente salvajes, léase salvajes, indígenas y afrocolombianos siempre, ¿no? A las tierras más bajas, a las tierras calientes, a colonizar. Inclusive en la historia oficial colombiana se habla de la colonización paisa. Y la colonización paisa trajo lo que ustedes bien conocen de Colombia, no sé si la cocaína aparte, pero digamos el café, ¿no? Y la creación del eje cafetero, que es el experimento agrícola más exitoso de Colombia. Y se hizo a través de la regularización de tierras, ¿sí? Alrededor de los 30, de personas que eran colonos. Los colonos eran personas como estas arrieros, ¿no? Que iban a ciertos lugares de Colombia, supuestamente inhóspitos, abandonados, pero más bien poblados por personas afro y indígenas, ¿no? Y despojaban a estas personas de sus tierras, se asentaban ahí con cultivos, ¿no? Y esa fue la colonización paisa, ¿no? Que se extendió de Antioquia hacia el eje cafetero, y después ese eje cafetero en los 30, con el boom cafetero, digamos, del precio del café, creó el superávit hasta cierto punto económico para crear la industrialización y la primera industrialización en Medellín, sobre todo en el sector textil, pero también en otros sectores. Y pues esto es la historia económica de Colombia, si lo ven en muchos sentidos. Sobre todo por eso tiene tanta importancia Medellín, digamos, como ciudad industrial. Pero además está el tema de género que señaló Alberto de manera muy clara, y está la pasividad, digamos, en este cuadro, digamos, o más bien la subsunción, inclusive a la fuerza de la mujer frente al varón, que él es el que marca el destino. Sí, Gabriela, cuéntanos. No quería interrumpir. Claro que sí. Pues, que retomando lo que decía Alberto, en estas tres se ve el papel de la mujer en tres ámbitos fundamentales en América Latina, que son los cuidados, el trabajo y el trabajo activo, que es la lucha por la tierra. Uh-huh. Sin embargo, en los tres, el plano es el segundo. Uh-huh. Nada más. Sí, sin duda, Gabriela. Él apunta hacia qué tierras hay que colonizar. Él va a ser el titular, o sea, objetivamente el derecho civil hasta en esa época, en 13, digamos, ya está muy entrado, la mitad de la década del 20, le daba solo derechos de propiedad al varón en caso de matrimonio. Y además, digamos, si ustedes ven las estadísticas y lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los campesinos, que tiene un enfoque de género muy claro, pues gran parte de la pobreza en el mundo es rural y es femenina, ¿sí? Esto no quiere decir que no hay pobreza urbana, ¿no? Pero digamos, la pobreza más grave y los índices de pobreza más extremas son rurales y femeninos. ¿Y a qué se debe eso? Pues si nos ponemos muy en el ámbito de Silvia Federici, pues es casi la expropiación, digamos, violenta del trabajo de las mujeres a través de convertirlo en trabajo no remunerado, tanto de cuidado ahí con el bebé como el trabajo, digamos, agrícola que realizan las mujeres
no solamente de cultivo y de cosecha, sino también de conservación, de transformación, digamos, de los productos agrícolas, que es una de las cosas que desde la FAO, desde la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales, se está trabajando mucho, y sobre muchos de los programas también, digamos, de organizaciones de desarrollo y de organizaciones no gubernamentales en el campo, pues tienen esta cuestión. Gabriela, ¿tenés otro comentario? No, creo que se me olvidó bajar la mano. Bueno. Y este es, digamos, la idea, digamos, de la familia paisa, de la colonización paisa. No me tocaron el tema racial, son blancuchos, ¿no? Es decir, son blanquitos que van a colonizar a los salvajes indígenas y afrocolombianos. Y esto ha dado la idea, inclusive en Francisco de Caldas, que es un pensador, digamos, y fue un político y pensador y de cuenta y conoció, pero era como el Humboldt local, ¿no? Conoció a Humboldt, pero era como el Humboldt local colombiano. Y Caldas, digamos, habla de las diferencias de Colombia como las tierras altas, o sea, las andinas, y las tierras bajas, las selváticas, las costas y eso. Y hace una división racial sobre esto. Esto lo ha trabajado mucho Alfonso Múnera, que es un historiador colombiano de Cartagena muy interesante. Entonces, a la hora que bajan estos paisas, digamos, a conquistar estas tierras, no creo que lo hacen así tranquilamente, sino esto se extiende muy entrado al siglo XX hasta la organización y la justificación de los paramilitares que digamos, actuaban hacia finales del siglo XX y sobre todo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protegiendo los intereses de grandes finqueros. Y la justificación es que nosotros vamos a convertir a esta gente guerrillera, indígena, afro, ¿no?, en productivos, porque no, y lo que traen son monocultivos, minería, grandes proyectos de infraestructura, represas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una afectación a la vida campesina muy fuerte, ¿no? Sobre todo las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso vamos a ver un poco después. Pero está esta forma de entender el campesinado, y también está la forma de entender el campesinado del 72 de la nueva izquierda, ¿no? ¿Qué ven ahí en el taller 4 rojo? ¿Qué les evoca esa imagen? Primero que todo, ellas hicieron, esta es una imagen que hicieron también para, creo que la Confederación de Trabajadores Agrarios, una cosa así, de los primeros, digamos, organizaciones, digamos, nacionales campesinas en Colombia, ¿no? En uno de las reuniones. ¿Qué ven ahí? A ver, ¿alguien más que esté por ahí? ¿Qué se les ocurre? Pues es la creación, si ven, ahí está. Ahora, si quieres. A ver, ¿puedo? Sí, claro. Pues Tú conoces el Cuarto Rojo, ¿no? Bien. Hay otra estrategia, sí, con el uso del color, ¿no? Sí, claro. Cierto, no monocromo, pero tirando hacia poca cromatización. Un montaje de dos imágenes, ¿no? Además documentales, ¿no? Realistas. Una que supone la sumisión y otra que supone la lucha. Como ya bien dijo Gaby antes, la mujer queda ahí relegada en un segundo plano, sobre todo en la lucha, ¿no? En la sumisión sí carga parejo, pero en la lucha quizá no tanto. Y también un juego como de idealización quizá en otro sentido, de lo campesino. Sí, no en el sentido, por supuesto, como de apropiación del territorio, ¿no? Y no en este gesto mucho más relajado que tiene el cuadro de Cano, ¿no? De este gesto como de soy dueño de todo esto, ¿no? Sino más bien aquí sí, o bien el gesto del trabajo duro, o bien el de estar en pie de lucha, que apela a otra, digamos, a otra condición, a otro lugar de lo campesino, sin duda, a un lugar quizá, como, no se me ocurre otra palabra, más como con más agencia, ¿no? Como con más... Como sujeto revolucionario. Sí, exactamente. Sí. Sí, o sea, aquí la diferencia que apunta Sedwin es que en uno la estética, digamos, es de una persona que va a colonizar solo, el pequeño propietario, la idea de propiedad, familia, catolicismo, muy, muy importante en la idea de lo campesino en Colombia y sobre todo la colonización paisa.
¿sí? Pequeño propietario, católico, heterosexual, familia, ¿no? Todo eso. Y en el otro es el sujeto revolucionario, que es la nueva izquierda en los 70s, después de la Revolución China. Acuérdense que el maoísmo también estaba muy en boga en Francia, en muchos otros lugares, ¿no? En el Perú estaba comenzando el Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. Pues estas ideas, digamos, desde las más radicales hasta las más, digamos, más reformistas, en las que se consideraba, bueno, pues ya todos somos muy marxistas, leninistas, pero resulta que en nuestros países, en Asia, en África y en América Latina, pues no hay tantos proletarios, sino que necesitamos un proletariado agrícola, necesitamos un proletariado campesino. Y esto, tanto Marx como Lenin eran muy complejos, digamos, y tenían muchos problemas. Creo que Gramsci fue el que más le pegó, digamos, a la idea del campesinado como sujeto revolucionario. Pero en América Latina, la verdad es que esos debates que hubo en Rusia, pues no eran unos debates realmente, porque la base sindical, por ejemplo, en Colombia, hasta bien entrado en los 70 era una base sindical de trabajadores rurales, ¿sí? Por ejemplo. En muchos otros lugares también, en el Perú, ¿no? Eran básicamente, cuando hablamos de proletariado agrícola. Entonces, hay esas dos ideas de un campesinado como muy diferentes, ¿no? Y que a mí me gusta contrastar mucho. Uno, un sujeto revolucionario donde depositamos, digamos, o depositan los movimientos de izquierda como la posibilidad de cambio, ¿sí? Y otro como al revés, como un sujeto que, digamos, en donde se apoya el discurso conservador para seguir con el status quo, como la vida. En Colombia hay un uso muy, muy claro de ese lenguaje, ¿no? La finca, las jerarquías de la finca, el patrón, el capataz, etcétera, etcétera. La gente buena del campo, que no se encuentra, digamos, afectada por todo lo que hay en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy contradictorio. Bueno. También, pues, los métodos campesinos y las formas campesinas, pues, digamos, hay una historia enorme sobre este tipo de cuestiones y una representación gráfica muy fuerte, ¿no? Este es Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que fue este cronista inca, digamos, peruano, ¿no? Y que tiene estos grandes representaciones, porque combinan la cosmovisión incaica, ¿no? Con los hechos que estaban sucediendo durante la conquista. Y vemos aquí, pues, varias formas de agricultura, ¿no? Y de trabajos agrícolas. Esto es, digamos, el Códice Florentino, ¿no? Por ejemplo, también una representación no hispana, digamos, esta es la milpa, ¿no? Completamente el método de agricultura, ¿no? Aquí también, digamos, es el mismo códice, ¿no? Ya yo creo que es algo relativo al agave, ¿no? Pero ¿cómo se imaginan las agencias de desarrollo, digamos, el campo, ¿no? Este es como lo que nos proponen, ¿no? Esto es lo que la Unión Europea, digamos, la FAO, hasta cierto punto, la OCDE, el Banco Mundial. Ahora, cuidado, porque sobre todo en la FAO hay diferentes, no podemos hablar de la FAO como completamente una organización unificada, ni el Banco Mundial. Hay diferentes personas, diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera. Pero en general sí, yo por lo menos lo que leo en la OCDE, en los informes de la FAO, etcétera, etcétera, es esto. Tecnología, drones, agricultura, digamos, automatizada, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así como Tales from the Loop, un poco, ¿no? Si vieron esa serie en Netflix y que está inspirada en estas pinturas, ¿no? Este tipo de campo, digamos, tecnificado. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el problema con este campo tecnificado? O sea, pues suena muy bonito, sí, tener estos drones, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, en Francia y en Alemania hay gente que se dedica a alquilar drones y alquilar otro tipo, o a medir nitrógeno, tener laboratorios de medición de nitrógeno de tierras, etcétera, etcétera. Suena muy bien, todo muy bien, pero ¿cuál es el problema de implementarlo esto en milpa alta? A ver, por ejemplo, ¿qué ven? ¿A alguien se le ocurre algo? Pues, sí, Tamara. Hola. No sé milpa alta, pero me acuerdo mucho de un caso que en Estados Unidos es
ilegal modificar como ciertos tipos de herramientas de trabajo, ¿no? Como los tractores y así, o sea. Los John Deere. Ajá. Sí, eso exacto. Entonces, o sea, eso es lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Ajá, como esta parte de, sí hay tecnología, pero empiezan a ver como obsolescencia programada, empiezan a ver como ciertos tipos de candados que sumen, ¿no? Al campo en una precarización aún mayor, ¿no? Y ahora hacen incluso hasta esclavos de la propia máquina, ¿no? Porque tienen que pagarla, porque tienen que acceder a llevar a la máquina si no funciona a otras partes. O sea, es como, o sea, sí es bueno, pero realmente no es tan bueno. Buenísimo, Tamara. Yo también ese es el ejemplo más claro, el de John Deere, ¿no? John Deere es esta marca de tractores que, bueno, si ustedes tienen la imagen del tractor así que han visto en algún lugar en México, pues de gasolina, haciendo ruido, tal, pues más se parece a este robot, ya los John Deere nuevos, ¿no? Y como bien señala Tamara, lo que sucede es que tienes obsolescencia programada, tienes que llevarlo al taller cada año y te programan todo, hagan de cuenta como una actualización de Windows, nada más que cuesta, pues échenle $10,000 cada actualización, una cosa por el estilo. Solo puedes comprar lo que dice Tamara, partes del concesionario de John Deere específico. Y el movimiento al que se refiere Tamara, que es en Nebraska, y de hecho sacaron una legislación interna en el estado de Nebraska para, digamos, suspender los derechos de propiedad intelectual de John Deere sobre esto, es que la gente agarraba pedazos de tractores viejos y hacía como una especie de pool de partes de tractores para conseguir partes de tractores mecánicos y que ya no tuvieran, digamos, toda esta dependencia digital que solo podían, digamos, pagar a través de licencias muy, muy caros, ¿no? Entonces ahí sí, lo que dice Tamara, o sea, había todas unas licencias, digamos, de tecnología muy caras que se tenían que ir renovando claramente. Eso es el problema de estas tecnologías, ¿no? Primero, ¿quién es dueño de esa tecnología? Pues obviamente las empresas del norte global, ¿no? En su mayoría, aunque también tenemos algunas empresas del sur global, indias, chinas, etcétera, etcétera. Si eso es sur global, es una discusión, ¿no? O mexicanas, o argentinas, o brasileñas, ¿no? Pero el problema no es tanto de dónde se originan, sino el problema es que esas empresas tienen virtualmente un monopolio por décadas derivado de derechos de propiedad intelectual para usar este tipo de cosas. Eso significa que es algo que mencionó Tamara, que tendrías que, y es uno de los grandes problemas del campo, acceder al sistema financiero, ¿sí? Cuando el sistema financiero, digamos, formal, no los sistemas financieros públicos enfocados al campo o lo que eran los diversos bancos públicos de crédito agrícola, etcétera, etcétera, pues realmente establecen unas formas y unos créditos que son muy desventajosos para los campesinos, ¿no? Que los campesinos, como ustedes saben, pues dependen mucho de las cosechas, con el cambio climático global se exponen mucho, digamos, a que sus cosechas puedan ser afectadas. Entonces, bursatilizar y hacer una financiarización más grande de la agricultura, que también viene con este paquete de tecnología, acceso a financiamiento, etcétera, etcétera, pues hace que mucha gente se quede fuera. ¿Y qué pasa con esa gente? O venden sus terrenos para grandes empresas, digamos, de monocultivos y producción de grandes cadenas de producción, o dos, se convierten en trabajadores agrícolas nada más, ¿no? Y su participación es pues realmente espectadores ante todo esto, ¿no? Entonces, eso es más o menos el futuro que puede hacer. Ahora, fíjense las definiciones de lo rural en México. Esto es interesante, es un documento de Coneval, pero me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo rural en México, no? Fíjense que el INEGI lo que dice es muy demográfico, ¿no? Es una comunidad de 2,500 habitantes, ¿no? Pero pues mi parte es rural, ¿no? Y tiene más de 2,500 habitantes, no sé, es una cosa que también habría que pensar, ¿no? La Secretaría de la SADER, ¿no? Desarrollo Rural establece que es un espacio geográfico delimitado en el que hay, se mete más a los procesos, ¿no? Es como el proceso de producción, ¿no? Sociales, económicos, productivos y naturales, pueden ser un ejido, un núcleo agrario, una microcuenca hidrológica, un municipio, un área de influencia de un centro de apoyo al desarrollo rural. O sea, ellos lo ven como algo más enfocado en las formas de producción y sociales y que tienen que ver con las formas de organización social sancionados por la ley agraria, sancionados, digamos, o reconocidos por la SADER también, ¿no? Y aquí,
digamos, la Secretaría de Bienestar es una localidad rural con menos de 3 casas y máximo 2.500 habitantes. O sea, ahí sigue mucho el INEGI, la demografía. Yo lo que pienso es en el mundo que estamos viviendo ahora, donde, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, ha habido un éxodo de las ciudades a lo rural. Edwin también ha estado viviendo un éxodo de la ciudad en cierta medida. Y en México también, en cierta medida, durante la pandemia, hay un poco de éxodo rural, ¿no? ¿Realmente podemos calificar algo rural por el número de habitantes o es por el sistema de producción, etcétera, etcétera? ¿No? Es algo bastante complejo, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la realidad de estos lugares rurales, ¿no? Si vean la diferencia entre lo rural y lo urbano, esto es en México, esto es también de Coneval. El morado es rural y el verde es urbano, ¿no? Pues si ven, por ejemplo, seguridad social es 77%, o sea, casi 80% de la gente del sector rural no tiene seguridad social, ¿sí? Piensen todo lo que significa eso en acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que acceso a la salud es otra cosa, no se accede solamente a través del seguro social, pero es la forma en que te dan como más seguimiento y más estabilidad para la salud y también para tener compensaciones, digamos, en caso de enfermedades profesionales, que esto, imagínense, los 77% de personas en sectores rurales que se exponen a fertilizantes, a pesticidas, a muchas enfermedades, digamos, en el sector, ¿no? Vean los servicios de vivienda. La mitad de la gente del sector rural tiene carencia de acceso básico a vivienda. Obviamente no significa que no tengan una vivienda, que vivan en la calle, sino que su vivienda tampoco cumple con ciertas cosas, no tiene agua, no tiene un piso, no tiene, digamos, acceso a electricidad, a estufa de gas, cosas por el estilo, ¿no? Que habría que ver cómo lo mide el Coneval, ahora ya no me acuerdo bien, pero algunas de estos son las formas, digamos, en las que miden. Rezago educativo, 28% frente a 13%, o sea, es casi el doble, ¿no? Acceso a la alimentación, es buenísimo, o sea, buenísimo por lo duro que es, ¿no? Es una de cada 4 personas en el campo que produce el alimento que estamos comiendo o vamos a comer ustedes y yo, está con carencia alimentaria. Sí, y ahí sí me acuerdo que carencia alimentaria en Coneval es un índice bastante laxo, es decir, es carencia de nutrientes básicos, entonces es bastante fuerte. Dime, Gabriela. Sí, ahorita que tocas ese punto que hace ratito me retrasé, no quería ya participar más, pero creo que sí. Hace rato que hablabas sobre las máquinas y toda esta cuestión de la producción de granos, no hay que olvidar que esto nos lleva a una dependencia brutal, dependencia alimentaria brutal. Entonces, a lo mejor podremos vivir sin casa, podemos vivir sin otras cosas, pero no sin alimento. Y prácticamente estamos agarrados. O sea, antes sí había cierta independencia, ¿no? Podíamos autonomía para el alimento, pero ahorita creo que no encontraría yo alguna nación que tuviera esa independencia alimentaria. Bueno, hay unos estados América Latina. Lo que pasa es que ahí también, eso es lo que decía la lectura, las diferencias entre el concepto de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, y cómo son comunidades inclusive epistémicas diferentes. O sea, la Vía Campesina, que es una mega organización, no es una ONG, yo no diría que es una ONG, es un movimiento de campesinos, ¿sí? Global, que representa cientos de organizaciones en todo el mundo y más en África, Asia y Latinoamérica. Su concepto es soberanía alimentaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No solamente el hecho de tener los nutrientes necesarios de producción en el Estado, sino que globalmente se tenga esa posibilidad de que todas las personas del mundo tengan una alimentación adecuada a sus necesidades culturales, adecuada, digamos, a sus necesidades de salud, que cumpla no solamente con los nutrientes, el nivel calórico suficiente, sino que mantenga bien la salud y que además favorezca los métodos de agricultura de autosuficiencia y agroecológicos. ¿Sí? Esa es una diferencia muy importante. Digamos, seguridad alimentaria implica que sí, nacionalmente, cada estado tenga la posibilidad de tener sus alimentos suficientes para
dotar de contenido calórico y de un nivel mínimo de salud a su población. Y el derecho a la alimentación, eso lo ha desarrollado mucho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ¿no? Y establece pues ciertos idoneidad de los alimentos culturalmente adecuados, digamos, etcétera, etcétera, pero no se enfocan en la producción, sino se enfocan en el consumo y en el derecho a tener, digamos, ese acceso a la alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando tenemos programas de alimentación ahora con el COVID en Colombia, sobre todo, pero también en otros países de la región, Brasil, ¿no? Que se daban canastas, digamos, de alimentos, pero canastas de alimentos con productos, pues, altamente calóricos, altamente procesados, con alto contenido de azúcar, con muchas otras cosas que digamos, pues sí, garantizaban el contenido calórico, pero mucho en expensas de la variedad alimentaria, de no tener frutas frescas y legumbres, ¿no? De no tener una variedad, digamos, de diferentes alimentos, ¿no? Entonces, por eso son estos conceptos y por eso, digamos, yo le apuntaría más al tema de soberanía alimentaria, ¿no? Que creo que ha sido un concepto un poquito más amplio, pero hay la lectura inclusive apunta a un concepto de justicia alimentaria, ¿no? Que va más allá de eso, sino también que piensa en que el problema de la alimentación no está en la producción, en el consumo, sino en la redistribución, digamos, de los alimentos a nivel global, ¿no? Y que es una justicia global alimentaria. Yo creo que ese es un concepto también muy, muy bueno. Bueno, esta es una cita de una lectura que tienen en su programa, que es no la mía, sino anterior, que es de Anne Singh, ¿no? Que es una antropóloga, y dice básicamente, o sea, todo el sistema de producción global, las cadenas de producción global y la industria, ¿no? Fueron introducidas, ¿no? A través de conocimientos, ¿no? De personas rurales y de campesinos, a las cuales pues se les extrajo esos sistemas de producción, ¿sí? Yo les hablaba de la milpa, pero digamos, si hubiera una forma de hacer la milpa masiva, no es una agricultura, no es una agricultura masiva, ¿no? O que no es una agricultura que sea de manera masiva, créanme que ya lo hubiera patentado Monsanto y ya tendríamos milpa Monsanto, ¿no? Entonces, es decir, hay un proceso de extracción forzado que habla Singh, ¿no? Que tiene que ver con diferentes formas en las cuales se han extraído estas prácticas. Y piensen en Silvia Federici en Calibán y la Bruja. ¿Cómo se han extraído o cómo se ha forzado a las mujeres a que su trabajo no sea remunerado a través de quemarlas en la hoguera, a través de la violencia sexual, a través de la cosificación de su cuerpo, a través, digamos, de muchas otras formas? ¿Cómo se ha patentado el conocimiento tradicional de los campesinos? No solamente a través de bioprospección, a través de, digamos, de robar los conocimientos tradicionales, sino a través de la violencia, el genocidio, el racismo, la exclusión, digamos, toda una serie de prácticas radicales sociales, ¿no? De jerarquización, ¿no? En el que se ha, digamos, centralizado y se ha priorizado unas formas de producción específicas con ciertas cuestiones, con cierto reconocimiento y a las cuales se les ha blindado legalmente a través del sistema de patentes y de propiedad intelectual, ¿no? Para ser reconocidas como válidas cuando son patentadas por Monsanto, pero no válidas cuando hasta muy recientemente, hay que decirlo, hasta esta dirección del INPI, del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, se han empezado a reconocer, digamos, prácticas tradicionales agrícolas como unas prácticas y unos procesos que pueden ser reconocidos como propiedad intelectual colectiva de, no sé, de los indígenas, digamos, ¿qué les puedo decir? Yaquis, de los indígenas de otra región, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es también muy importante que lo vean. Esto, aquí vemos como la división entre lo rural y lo urbano. Esto es Bogotá, es una pintura de un campesino. A mí, también yo lo diría con Ciudad de México. Bogotá y Ciudad de México se creen y son muy cosmopolitas, muy urbanas, muy densamente pobladas, pero también están bordeadas y habitadas por campesinos o por excampesinos, ¿no? Y el punto es, en el futuro, digamos, si queremos una agricultura masiva, controlada por grandes cadenas de producción global, por pequeñas compañías, poco biodiversidad, con una huella verde bastante fuerte, o si queremos, digamos,
no sé, ahora está comiendo alguien algo en este momento. Digo, ahorita con el Zoom es algo que es muy factible. ¿Alguien está comiendo algo? Si no, pongo un ejemplo de lo que yo estoy viviendo. Sí, me ayudaría mucho. Mira, ahí está Edwin. Sí. A ver, Edwin, ¿qué es eso? Y ahora vamos contigo, Tamara. Unas nueces de la India. Ok, vele el empaque. ¿De dónde viene? Creo que estas vienen de Vietnam. ¿Ves? Y las estás comiendo en España, ¿no? Sí. Imagínate lo que significa en costo, digamos, de huella de carbón, traer esa vaina de Vietnam, que además no sé si se empacaron en España, posiblemente se empacan en un tercer país. Posiblemente. Ajá. Y luego los fertilizantes, traerlos, también hay una concentración muy amplia de fertilizantes, traerlos de Estados Unidos, de Holanda, o sea, de Países Bajos, de donde sea, a Vietnam, y luego producir así. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que estos productos son verdaderamente, es absurdo la cadena de producción. Y hoy por hoy, después del COVID, hay una crisis de las cadenas de producción global, porque los contenedores, digamos, se han saturado, se han quedado, o sea, ustedes saben lo que es la logística de los contenedores, es impresionante, es una cosa complicadísima y una concentración amplia en un puerto de contenedores hace que, digamos, sea muy difícil mover este tipo de cuestiones. También la crisis de choferes, digamos, en el Reino Unido ha traído un poco de desabastecimiento en el Reino Unido de productos agrícolas, el propio COVID, la exposición de los trabajadores agrícolas al COVID, que ha sido brutal. No sé si saben, pero en México inclusive interrumpió su programa de trabajadores temporales agrícolas con Canadá porque murieron una decena de trabajadores mexicanos en Canadá por de COVID, ¿no? Pero dinos, Tamara, a ver, ¿tú qué estás tomando o qué estás comiendo? Yo estoy tomando café y una galleta de cochinito de Chiapas. Mira, pues muy local. Pero el café... Ajá, exacto. Son productores locales, o sea, sí, okay. Eso sí. Eso es como el contrario de la cadena de producción de Edwin, ¿no? Pues, digamos, sí. Sería traído, digamos, de Vietnam, empacado, producido por una empresa, etcétera, etcétera, a una cosa más local. Y ahí es donde nos trae también lo que Raymond Williams, donde lo que, digamos, se ha discutido muchísimo esta división campo-ciudad, ¿no? Para mí esa división, pues, es bastante compleja en el sentido de que siempre pensamos como una especie de división tajante entre las dos, cuando pues tenemos ciudades como México, que tiene Milpa Alta, Xochimilco, y que tiene no solamente, y Texcoco, que no solamente son centros agrícolas cercanos a la Ciudad de México, sino son centros agrícolas de producción que han desarrollado las tecnologías con las que se cultiva no solo en México, en muchos otros lugares, ¿sí? Y yo no me refiero nada más a las chinampas, sino también me estoy refiriendo a la Revolución Verde. Ustedes saben que el Instituto de Investigaciones sobre el Maíz, que está en Texcoco, fue el que, digamos, abre la puerta a la Revolución Verde al uso de transgénicos, ¿sí? Entonces, no vean a México como un país tan marginal en el aspecto agrícola, ¿sí? Obviamente importamos mucho nuestra comida, no somos insuficientes alimentariamente, pero también somos exportadores muy grandes agrícolas, importadores muy grandes agrícolas, y también somos desarrolladores de tecnología agrícola, y también, digamos, tenemos un área, digamos, cultivable muy problemática porque se concentra en muchos lugares con alta irrigación y monocultivo, pero también es bastante importante. Dime, Tamara. Sí, de hecho, no sé, esta parte de la comida y de la falta de alimentación me parece súper interesante. En principio, porque justo ahorita que fui a comprar el café, le iba a pagar con tarjeta. No sé si me estoy trabando. Puede ser, ¿verdad? Oyes bien. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Iba a pagar con tarjeta bien. Y la señora que pues ya conozco me dice que prefiere que pague en efectivo, ¿no? Que porque ella le tiene que pagar a sus proveedores y que si les paga como con tarjeta les tiene que solicitar factura y los proveedores no quieren pertenecer al sistema fiscal, entonces que mejor todo lo hagamos con efectivo. Y eso por un lado, y es una cafetería que lleva 40 años en la San Miguel Chapultepec, o sea, es viejísima, ¿no? Y tiene ya productores y tiene clientes y le va muy bien. O sea, a mí me pareció... Sí, la de... Bueno, es como toda amarilla y toda mexicana. Sí. Ahí, entonces...
me parece muy interesante porque pues es una cafetería pues muy establecida y al final todo lo traen de proveedores locales y como que sigue habiendo como esta resistencia, ¿no? Y me dices que mi forma de resistir es pedirle a mis clientes ya de confianza efectivo, ¿no? O sea, no tener que curar, no tener que hacer, no tener que entrar a esta cadena de producción de dinero, ¿no? Y me pareció como, sí preocupante, pero muy interesante también, porque pues la San Miguel Chapultepec está llena de gente de un estatus socioeconómico que igual y se separa un poco de toda esta idea de lo rural, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy interesante por un lado y por el otro, no sé si saben que hay una aplicación que se llama Chief, que es como, ponen como a la venta un chorro de restaurantes la comida que les sobró. Entonces tú puedes comprar, tú compras, está muy interesante porque pues puedes comprarte unas enchiladas del Tox a las 7 de la noche por 30 pesos, ¿no? Cuando a las 10 de la mañana te cuestan 150, ¿no? Entonces, siento que tiene un poco que ver dentro de este juego de producción alimenticia, ¿no? Y la manera en la que a veces cuesta, pero a veces no, pero el efectivo, pero el dinero a partir del sistema fiscal. Entonces, sí, creo que se relaciona muchísimo. No, sin duda. Yo creo que, mira, estás tocando varios puntos muy importantes. Uno, cuando pagamos por tarjeta de crédito, así sea de débito, no, pero más de crédito, entra al sistema financiero, ¿no? Entonces estamos hablando de que eso implica que aunque se lo compres a un productor local y todo, tu forma de pago está, pues, a final de cuentas, ayudando al sistema financiero formal, ¿no? Y muchas veces también cuando hacemos transferencias, cosas bancarias, pues es uno de los problemas, ¿no? Segunda cuestión que también es muy importante. Tú lo compraste con tarjeta de débito, ¿no? Hasta eso lo entiendo, pero en Chile, un estudio de un profesor de la Universidad de Hugo Portales recientemente dice que en Falabella, que es esta gran tienda de supermercados y de tienda en general, y en otros supermercados, se les otorgan tarjetas de crédito de la tienda, ¿no? Como pueden ser la tarjeta Electra o digamos que Walmart también su propia tarjeta de crédito, y que ya la clase media chilena está gastando en tarjeta de crédito el 30% de sus ingresos, digamos, de deudas son por alimentos, ¿sí? Entonces ya estamos hablando que la gente está comprando una tercera parte de su deuda, ya ni siquiera de sus ingresos, ¿no? Para alimentos. Y esto se debe a que desde 2008 y en este último año han subido los precios de alimentos impresionantemente, ¿no? Entonces, Gabriela, ¿tenés un comentario? Sí, no me pongan a hablar porque no paro. Sobre esto que decía también Tamara, de los alimentos que se compran, y en todo esto creo que también tiene mucho que ver la estética de los alimentos. Sí. O sea, hay una tendencia muy fuerte a comprar esos alimentos que se ven bien. Y que en la realidad aquellos que vienen de zonas rurales con procesos todavía rurales no van a tener esa estética, o sea, no van a ser tan bellos o tan bonitos como los que podemos comprar ya de una cadena, ¿no? Entonces, creo que yo le llamaría así, esta estética de los alimentos es una construcción, obviamente, que nos obliga o que nos orilla a estar en estas mismas formas de consumo de alimentos, ¿no? Habría que a lo mejor cuestionarla. O sea, no necesariamente tienen que ser bellos. La tierra los da como los da y punto. No, sin duda, hay unos patrones de consumo muy fuertes, porque además las grandes superficies te exigen esa estética específica, esos tipos de regulaciones excluyendo un montón de productores, ¿no? Por eso también a veces los mercados, digamos, de campesinos, que son directos, tienen esas facilidades, porque va el consumidor directo con el campesino y le dice al campesino, oye, a mí no me gustan los tomates así, y le dice, es que estás mal, estos tomates son buenos, lo que pasa es que tú estás acostumbrado a la forma del supermercado, prueba este tomate, trata, aunque no te guste tanto la forma, y velo, o te lo vendo más barato, pero pruébalo, y después cambian los hábitos de consumo y también de producción, porque igual dice el campesino, bueno, pues lo que pasa es que estoy produciendo este tipo
tipo de tomates muy grandes, unos los quieren más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también hay una parte. Pero creo que también tú estás tocando un punto esencial, que se estima que en muchos países hasta una tercera parte de los alimentos digamos, se tiran, ¿no? Entonces, gran parte en la cumbre alimentaria, digamos, mundial, que fue hace 3 semanas de Naciones Unidas y que fue un fracaso, casi como la COP26, pero por ahí se dan, ¿no? Digamos, se habló mucho de tratar de reducir, digamos, el desperdicio en el sistema de producción agrícola. Y el desperdicio no solo viene por parte digamos, de leer mal las fechas de caducidad, de lo estético, de los mercados que al final tiran las cosas, sino también, digamos, tienen que ver con los sistemas de almacenamiento, de transporte, etcétera, etcétera, y también de producción, ¿sí? Gran parte del problema es desde la producción y justo tiene que ver con la estética que estás diciendo, porque agarras una fresa y ves que la fresa no va a cumplir las demandas del proveedor y la tiras ahí mismo en el campo. Entonces, mucho tiene que ver con eso. Y estamos hablando que tiras una fresa en el campo donde existe, por lo menos en nuestro país, 25%, una de cada 4 personas que tienen problemas de alimentación. Entonces, fíjense lo injusto. Por eso el concepto de la lectura de justicia alimentaria es bastante interesante. Quítense el tema de que justicia es ir a tribunales y tal. No, justicia significa una forma de intervención pública, social, digamos, en una redistribución más justa económica, digamos, de bienes escasos, ¿no? Ese es más o menos a lo que se refiere ese concepto de justicia, ¿no? Por ahí había alguien comiendo chocolate. ¿De dónde es el chocolate? A ver. Ya que no me va a dar tiempo de ver a la mitad de las exposición, pero va a ser mejor platicar con usted. Yo estoy con el chocolate. Es chocolate de Tabasco. Mira. Y está embalado, digo, sí, empaquetado por que justo es eso cuando hablabas de estas cadenas de producción y el valor agregado, es lo que está pasando con con esta parte del chocolate, del cacao mexicano, ¿no? Sí, de que eso está pasando en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares. Sí, que los campesinos y los que cultivan cacao también lo transformen en diversos productos y lo vendan ellos directamente, ¿no? O sea, que y eso implica, por ejemplo, que con el café y con muchos otros productos, que implica como otras habilidades que se tienen que aprender, ¿no? O sea, ser campesino, pero también tener como alguien que los apoye para hacer todo el diseño de el empaque, el canal de distribución, la transformación del cacao en tabletas o en polvo o en otros productos. Y por eso muchas veces también estaba yo pensando, ¿no? En esto que estabas comentando, los precios de ciertos productos ya transformados a veces se hacen caros, ¿no? Porque esta tableta me costó 70 pesos. Sí. Como no, que es, digamos, muy caro, sí, hipster. Exacto, pero cuando uno ve todo lo que significa llegar a la tableta, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, pero ese es como te compras un chocolate que no es chocolate Carlos V, ¿no? Y te vale 5 pesos, 7 pesos. Entonces esas como diferencias que hay del tipo de... Y que también hay ahí como un consumo injusto, ¿no? Porque un chocolate de X marca, pues ni es chocolate, te estás comiendo un pedazo de grasa procesada y el otro sí es cacao, pero ¿quién tiene? O sea, 70 pesos es casi la mitad de un salario mínimo, ¿no? O una tableta que te cuesta 120, ya así las que han ganado concursos, ¿no? En otros países y todo. Entonces sí ha sido muy complejo. Yo platicando con la gente de esta finca que le compré las tabletas, es eso, ¿no? De lograr un nicho de ciertos públicos que puedan pagar una tableta de este precio o otros productos y de ellos de organizarse en una forma de cooperativa de poder darle como este valor a sus productos, o sea, no solamente el insumo del cacao, sino ya estos productos con valor agregado. No, sin duda, sí. Ahí yo creo que tienes el tema, digamos, que estás tocando, es el tema de comercio justo, pero no deja de ser comercio, ¿no? Ese es uno de los problemas, que aunque sea comercio justo, el problema es que con la llave del comercio justo muchas veces no sabemos si realmente en el
vuelven a reproducirse los esquemas de desigualdad en el producto, en el que, pues sí, se le aumenta, digamos, el pago a los productores, ¿no? Si es una cooperativa y los productores son los que lo venden directamente o el agricultor es el que vende directamente, es otra cosa, pero si hay intermediarios, a veces son intermediarios quizá de los 70 pesos que pagaste, o los 90 pesos que pagaste, 40 es del intermediario, ¿no? Entonces, ahí volvemos a tener ciertos problemas y hay una cierta gentrificación del campo, ¿no? Lo podemos ver no solo con la pandemia y la gente que se ha ido a vivir al campo. En Colombia es brutal. En Colombia se redujo el último año 3% la pobreza rural. ¿Saben por qué? Porque se fueron ricos a vivir al campo. Nada más. O sea, imagínense lo desigual que es para que solo irse a vivir a las fincas y los contratitos para hacer el aseo, para cortar la jardinería, para cuidar a los animales, etcétera, etcétera, que le dan a la gente, se bajó 3% la pobreza y los apoyos del gobierno muy erráticos de alimentación, ¿sí? Y también de subsidios directos, que no había mucho en Colombia. Entonces, solo para darles ese ejemplo, ¿sí? Pero también hay una gentrificación del campo en esta idea que viene del hipismo de los 60s y tal, de la vuelta al campo, la vuelta a este tipo de cosas, que gente de clase media, clase alta, regresa al campo y también se convierten en mediadores entre estos grupos colectivos, a veces de manera muy positiva y a veces pues muy oportunistamente y de manera nada diferenciada de una gran empresa, ¿no? Quizá no en los, ¿qué les puedo decir? En los números y en los extensión y en los efectos dañinos, digamos, de grandes empresas y de monocultivo, pero sí, digamos, con unos márgenes de ganancia y un índice de sueldo base, todo, pues casi muy similar al de una empresa transnacional, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Y también les digo una cosa, quitémonos un poco la utopía hippie de que todo va a ser agroagricultura, digamos, de pequeña escala, ¿sí? En general, la agricultura de pequeña escala sigue siendo en nuestros países y, por tanto, en la gran mayoría del mundo, la fuente mayor de alimentos. Eso es cierto. Pero también es cierto que ante un incremento fuerte de poblacional próximo, aunque pues eso hay muchos problemas con la demografía últimamente, que si va a subir como se piensa o si va a haber un bajón, digamos, claro, en los próximos años. Pero de todos modos, el caso es que no van a ser suficientes las formas de producción locales para hacer frente, digamos, a este tipo de cosas. Entonces, hay que meterle al desperdicio, hay que meterle también a otras formas de cultivo que no son necesariamente agroalimentarias, pero que sean las mínimas, ¿sí? Y que se combinen, digamos, con mayor eficiencia de los emprendimientos agroalimentarios. Y entonces tienes que tener como un sistema un poquito mixto, desgraciadamente. Ahora, de todos modos, la tendencia y lo que se vio en la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios es que no hay un consenso al respecto y que los grandes exportadores, Argentina, Brasil, Canadá, Países Bajos, no tanto por producción, pero por producción de fertilizantes, de propiedad intelectual, de todo esto, Estados Unidos, ¿no? China, pues no es China menos, pero estos grupos de países no están para la labor de hacer una conversión muy fuerte hacia producción agroalimentaria, ¿sí? México está como oficialmente dice que sí, ¿sí? O sea, ahorita el consentido de la FAO y de las conferencias de alimentación es México, sí, porque el discurso es súper progre, porque la Secretaría de Agricultura trae un discurso de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ven los programas implementados por el gobierno, pues hay claroscuros como en todos los programas de gobierno, ¿no? Y si se sigue fomentando grandes superficies, hay mucha agricultura de exportación. Era preocupante que Manuel Romo fuera el secretario de la presidencia, alguien que viene de un empresario agroindustrial y de producción de fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí, por ejemplo. Miren, esta es la población, digamos, urbana y rural, ¿no? Para que vean más o menos. Como ven, pues hay un incremento muy fuerte de la población urbana, pero la rural parece que ahí va, o sea, es decir, no parece que en los últimos por lo menos 20 años no hay una disminución tan fuerte de la población rural. ¿Sí? ¿Quién sabe qué pueda pasar en un futuro con esto? Sobre todo cambio climático, el mundo post-COVID, el mundo laboral post-COVID, que también está empujando a mucha gente a cambiar y a
pensar si realmente quiere trabajar en una ciudad y pagar los costos que significa vivir en una ciudad, ¿no? Pero tampoco creo que pues esta dinámica se invierta de manera tan radical, ¿no? Pero puede haber algunos cambios en esto. Ahora, fíjense en esta, ¿no? Que estos son, digamos, la disponibilidad de agua, ¿no? Esto es de Conagua, ¿sí? Fíjense el norte, que es donde hay muchos cultivos de algodón, etcétera, etcétera, pues no hay disponibilidad de agua. Vean Sinaloa, es un lugar como con una disponibilidad de agua bastante limitada, es un productor agrícola muy fuerte. En cambio, pues, y de manera no muy sorprendente, pues vemos Chiapas, ¿no? Tabasco, que también son regiones ganaderas en una parte, ¿no? Sobre todo en la frontera, pues con una capacidad hídrica muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, que también muchas veces, y este es otro debate, se está utilizando para generación de energía, ¿no? Con hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? También piensen que en México la agricultura consume el 80% del agua. Sí, ahorita vamos a ver eso. Sí. De las concesiones de Conagua, 80% van a agricultura. Sí, eso es brutal. Eso es brutal, brutal, brutal. Eso nos dice que tenemos un muy mal manejo de relación entre agricultura y agua, ¿no? Otra cosa que también es muy importante entender es el hecho de que quizá estamos cultivando en áreas que tienen más presión hídrica, ¿no? Que tienen más competencia por el agua para zonas urbanas cercanas. Todo esto es una cuestión a considerar. Y por eso muchas de las opciones, por eso les ponía el tema campo-ciudad, ¿sí? Muchas de las nuevas opciones para pensar una agricultura más sostenible, o por lo menos una agroagricultura, digamos, agrocultivos ecológicos más sostenibles, está en una nueva agricultura urbana, inclusive en techos de edificios, etcétera, etcétera, agricultura vertical, pero sigue utilizando mucha energía, no es uno de los problemas, pero también en zonas cercanas, o convertir, digamos, parques, terrenos baldíos, espacios públicos también en lugares de cultivo de alimentos no comunitarios, como pasa en la Roma, en el sur de la Roma, en este parque que no me acuerdo cómo se llama, que también hay un huerto, hay huertos comunitarios, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el uso de agua, 76% agrícola. Fíjense, la industria autoabastecida es 4%, o sea, es impresionante. O sea, estás hablando que incluye Coca-Cola, que que gasta agua como, creo que es la industria que más gasta agua en México, ¿no? O sea, FEMSA y las embotelladoras, ¿no? Imagínense lo brutal que es el consumo del sector agrícola. Y también acuérdense que agrícola se puede entender también como ganadero, y la ganadería, al igual que los monocultivos, pero más la ganadería, es un productor de gas invernadero muy fuerte. Entonces es un factor para el cambio climático bastante importante. La generación de energía más en ese aspecto, ¿no? Pero sí es un factor a considerar. Estas son las concesiones de agua, ¿sí? Acuérdense que las concesiones también tienen que ver con distritos de riego y todo. Vean Sinaloa, ¿no? Súper fuerte las concesiones, o sea, es decir, estás dando, sí, empalmado los dos mapas, estás dando agua donde hay más escasez, ¿no? Es lógico que se pida más agua, pero digamos que estás utilizando esto para recursos agrícolas en lugares como, por ejemplo, cerca de Mexicali, en el Valle del Río Colorado, ¿no? Etcétera, etcétera, en Sinaloa, Sonora, ¿no? En zonas semiáridas, ¿no? Son los distritos de riego, fíjense dónde están, ¿no? También. Hay unos en el centro, pero si se fijan noroeste, o sea, hay mucho distrito de riego, ¿no? Hay el Yaqui y todo esto. Este es el tipo de uso de la tierra, ¿no? Fíjense lo agrícola. Para que no, cuando oigan este tipo de cosas, como por ejemplo el gobierno, es que tenemos que reformar la agricultura, expender el área de frontera agrícola para producir, para exportación. ¿Y dónde? O sea, destruyendo qué, lo que queda de bosque, lo que queda de áreas protegidas, etcétera, etcétera. Fíjense, pastizal también, un montón de pastizal que hay. Selva, muchas de la frontera agrícola está alrededor de la Sierra Madre y a través, miren, y en lugares donde se encuentran selva y bosque, ¿no? Entonces es muy problemático expandir estas expansiones agrícolas a otros lugares. Y estos son áreas protegidas, ¿sí? Fíjense lo poquito que es.
Y esto incluye monumentos naturales, parque nacional, reserva de biosfera, todo, ¿sí? Y si se fijan aquí, en esta área hay mucha competencia con lo agrícola. De hecho, esta área que es de protección de recursos naturales, el resto casi aparece rojo en el mapa, ¿no? Entonces, para pensar un poco en expandir las áreas de producción y lo que eso significa, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos algo más también de estética, como les gusta mucho la estética, a mí también, ¿no? Esta es una intervención. Esta fue en 1982, ¿no? Se llama Whitfield, A Confrontation. Es Agnes Denes, ¿no? Que es húngara. ¿Qué es lo que ven ahí? Es que tiene todo un montón de símbolos ahí. Parece Photoshop, ¿no? O fotomontaje, ¿no? Pero no es fotomontaje, solo verdaderamente digamos, hay el cultivo, digamos, pegado a Nueva York. ¿Alguien sabe más o menos qué le dice esto? A mí me dice como una ciudad amurallada por cultivo o el cultivo amurallado por la ciudad. Sí, y el cultivo llegando a, bueno, las Torres Gemelas, que ya, digamos, no existen, ¿no? Pero que, digamos, están muy cerca del centro financiero de Nueva York, de Wall Street, ¿no? Es decir, es como que básicamente los cultivos de los Great Plains que les llaman, de Nebraska, de todos estos lugares, parecerían aparecer de repente en Nueva York. Y son las dos culturas como opuestas hasta políticamente. Nueva York supuestamente liberal, tal, y el centro estadounidense más conservador, agrícola, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero además muestra un contraste campo-ciudad ahí, ¿no? Y además está en Battery Park. ¿Alguien sabe cómo se hizo Battery Park? Esa extensión que le ganan, digamos, ahí. ¿Saben con qué se hizo? Vean la figura de la izquierda, arriba de la izquierda aquí. Es con los escombros que sacaron para hacer el World Trade Center, que hicieron Battery Park. Entonces, este trigo lo cortaron y no se podía comer porque es tan tóxico por todos la tierra que sacaron, digamos, para hacer los cimientos del World Trade Center, pues es tan tóxica que no se pudieron comer esto. Entonces, también nos muestran muchas cosas, o sea, es decir, el fracaso de las utopías agrarias también, o sea, porque pues tienes todo este trigo, lo cortas y no te lo puedes comer, ¿no? Entonces acabas tirándolo a la basura, como un acto muy artístico, pero por otro lado lo lograste cultivar ahí, lograste que se viera, lograste que contrastara con la ciudad. Luego utilizaste un terreno valiosísimo para el sistema inmobiliario y para el capitalismo inmobiliario para cultivar algo que no iba a servir. Entonces la cultura del gasto, la cultura, digamos, de la economía del gasto, ¿no? Innecesario, ¿no? No sé, hay muchas cosas para reflexionar. A mí se me hace que tienen muchas cosas que se pueden ver ahí, el contraste ciudad, campo. Y me parece que también es un momento en que creo que Carter había prohibido la importación de granos y sobre todo de trigo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces también dice como el nacionalismo americano de producción local y también un poco nos alerta sobre los problemas de ese discurso neonacionalista de que ahora vamos a producir todos nosotros y todo lo que viene de fuera es malo. Pues sí, hay un efecto, digamos, hasta cierto punto muy negativo en el medio ambiente, nuestros campesinos se ven afectados, pero también no creo que un nacionalismo ciego vaya a ayudar, digamos, a resolver el problema del derecho a alimentación global, ¿no? Se necesitan también soluciones que incluyan también algo de comercio, digamos, a gran escala global, ¿sí? Y eso, pues, tiene que haber un balance, o sea, obviamente favoreciendo a los productores y la forma de vida y las formas de agricultura local, pero también, digamos, en cierta medida tomando en cuenta que hay una necesidad de alimentación grande y que hay que suplirla, digamos, de alguna manera en los lugares donde implica un costo ecológico mayor, un costo social mayor, producirlo, ¿sí? Es también una cosa que debemos reflexionar. Esta es otra instalación en la que se pone tierra, nada más, ¿sí? A mí me llama la atención porque pues, creo que la pusieron en Múnich y en Nueva York, ¿no? Entonces, estás poniendo tierra para cultivar sin usarla, pero en un lugar, digamos, pensado arquitectónicamente para
mostrar, digamos, las piezas para curar piezas, etcétera, etcétera. Entonces, como que dan ganas de ararla, ¿no? Y poner algo ahí, no sé. Entonces, me parece que hay una idea también de las posibilidades que puede haber, ¿no? De la posibilidad que hay digamos, de no la vuelta a la tierra, sino de cambiar la forma en que las ciudades se relacionan en su forma de producción agrícola. Y les digo las ciudades porque la tendencia es que gran parte de los seres humanos ahora viven en ciudades y más en nuestros países, en la región, ¿no? Hay una urbanización muy fuerte. ¿Sí? Sí, discutíamos en otra sesión sobre la distancia con el suelo, ¿no? Estos textos de María Puig de la Belacasa que habla de los suelos y la distancia con los suelos y no trabajar desde el suelo, ¿no? Entender el contacto directo con el suelo y lo casi infantil que tiene jugar con el lodo, ¿no? Claro, también el tema, y fíjate, cuando nos manchamos de tierra, así sea una tierra que produce gran parte de, digamos, de los alimentos y que muy rica, con mucho humus, etcétera, etcétera, decimos, estamos sucios, ¿sí? Es chistoso, ¿no? O sea, realmente no te va a enfermar hasta comerte esa tierra, no te va a pasar nada, no hay nada sucio, o sea, quizás es más sucio tocar una superficie hiperlimpia por el producto de limpieza que utilizamos, ¿no? Hay muchos, lo que es sucio, lo que no es sucio, lo que es el campesino, siempre que lo vemos lleno de tierra es como alguien sucio, pobre, hay muchas cuestiones relativas a esto, ¿no? Alberto. Bueno, con las imágenes anteriores, y de hecho también desde que veíamos las gráficas de barras de lo rural y lo urbano, creo que no podemos perder de vista que hay un condicionamiento desde dónde se está mirando para determinar los valores de lo positivo y lo negativo respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, en la obra anterior que veíamos, se ve como algo positivo el llevar y el poner piso de tierra. Pero en las gráficas anteriores, cuando veíamos las condiciones mínimas de vivienda, pues el factor del piso de tierra sería considerado algo negativo, ¿no? Entonces, también como que ahí a veces el qué es lo positivo, el qué es el buen vivir y el mal vivir podría ser bastante relativo. A veces también ciertas condiciones que nos ofrece de vida la vida urbana y que no están presentes en la vida rural, se vuelve no necesariamente el mejor vivir, ¿no? Hace poco veía por ahí en Facebook una publicación del co-living, ¿no? De que son estos nuevos espacios que se están haciendo, que son súper reducidos a un valor comercial altísimo, pero que no podrías caminar, digamos, no podrías, casi no podrías estirarte dentro de tu vivienda, ¿no? Entonces, o sea, igual, ¿cómo estamos viviendo el buen vivir y por qué consideramos que se vive mejor en la ciudad que en el campo porque tenemos piso de concreto, aunque el piso de concreto haga que se inunde y a lo mejor si tuviéramos en lugar de pisos de concreto y todas las ciudades, las calles pavimentadas, pues a lo mejor el piso de piedra y de tierra le hace daño a los coches y no van tan rápido, pero pues no se inunda, ¿no? Entonces, como que siempre también hay que tener en cuenta en estas cuestiones de medición o también a propósito de lo que decía Gaby de la apreciación estética, ¿cuál es la mirada que construye el valor positivo y el valor de lo negativo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en esta obra que veíamos de los cultivos alrededor de las entonces Torres Gemelas, pues bueno, ahí hubo la necesidad de hacer eso, pero en México existen lugares que son así. Por ejemplo, mis papás viven en Toluca y el urbanismo en Toluca es rarísimo porque tienes una milpa y al lado tienes un fraccionamiento nuevo, ¿no? Entonces, eso que ahí tuvo que hacerse de manera bastante artificial, en otros contextos se da de manera completamente natural, ¿no? Oye, en mucha de la periferia de nuestros, fíjate, uno de los comentarios clasistas más que yo he visto, digamos, más comunes es, no, pues imagínate, vi en tal ciudad una vaca, ¿no? Es decir, o ese tipo de cosas, o vi un burro, ¿no? Ese tipo de cosas que nos parece como de una forma, digamos, de entendimiento de la ciudad como nada urbana, pero pues a final de cuentas quizás es una forma más urbana y más sostenible de tener una ciudad. Por ejemplo, si tuvieras un corredor, el que tuvieras huertas públicas, ¿no? Si tuvieras un corredor donde tuvieras ganado,
cerdos, etcétera, etcétera, quizá sería, digamos, una forma de ciudad como completamente distinta, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, hay muchos de estos proyectos utópicos de Ciudad Granja, ¿no? Y que van entonces como no solamente a la idea de Le Corbusier de Ciudad Jardín, sino en lo estético, sino también, digamos, a unas formas de ciudades en las cuales haya medios de producción agrícola como para sostener cierto tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues realmente fueron proyectos muy, muy mal avenidos después, se las comieron la mancha urbana, y como tú señalas, Alberto, a veces la mancha urbana va jalando ahí, ¿no? Pero pues quizá es donde debemos de aprovechar nuestro modelo de desarrollo. Posiblemente tener la milpa al lado de la urbanización pues pueda hacer un mercado, y ahí tienes un mercado. O sea, en Alemania, por ejemplo, hay ciudades en las cuales Berlín es una de ellas, ¿no? Que tienen estos pequeños jardines, ¿no? Que es una cosa muy alemana y en la que van a producir cierto tipo de cosas, pero muchos de ellos están a metros de una parada de metro, lo que sea. Y en estos pequeños jardines, muchas veces los fines de semana te encuentras personas vendiendo productos agrícolas y puedes perfectamente ir con una bolsa y hacer tu compra ese domingo, digamos, ahí, sin utilizar más que el metro, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de cosas que también deberíamos de repensar y pensar también lo estético con el discurso de clase, con el discurso de desarrollo, con muchas otras cosas, ¿no? También. Bueno. Pero también puedo agregar algo, Miguel. Nomás, sí, también claro. quizá esto que estás presentando con los paisajes y con estas imágenes que nos estás mostrando, también como que empiezan a conducir hacia, que quizás una de las preocupaciones que yo tengo, más allá de como de las acciones individuales, es que me preocupa este gesto como del capitalismo de llevar todas las acciones individuales, ¿no? Entonces tienes que sentir culpable porque tu acción individual no coincide con una especie de moral que más bien cómo producir una crítica sistémica a todos estos sistemas de producción de cadenas globales de alimentos, ¿no? Pero tu pregunta que lanzabas al inicio era muy interesante, o sea, cómo verlas, ¿no? Cómo dibujarlas, ¿no? Y en ese sentido, cómo intentar producir estas críticas como más amplias, que me parece que ya lo estás haciendo con tu presentación, pero que quizás es la pregunta que obsesivamente tenemos que estar constantemente repitiendo, ¿no? Fíjate, la cartografía, que es pues una de las palabras así claves en tu curso, Edwin, o sea, es una representación de poder, o sea, los mapas son una representación de poder, sí, en muchos sentidos. Entonces, nos dice mucho que no podemos hacer un mapa de las cadenas de producción global, ¿sí? O sea, que no lo podamos ver tan fácilmente, es decir, porque no tenemos control sobre ellos. Y yo ahí es donde sí empujo a lo jurídico. Muchas veces todo esto se ve desde un punto de vista económico, en que son las decisiones económicas y materiales las que hacen la cadena de producción. Pero la cadena de producción también es una creación jurídica, ¿sí? Se crea a través de derechos de propiedad intelectual, de salvar, digamos, normas ambientales, laborales. Es un poco, hay una profesora ahora creo que está en Colombia, ¿no? Que es Caterina Pistor, y ella tiene un libro que se llama El Código del Capital. Lo van a traducir el próximo año en México, se llama Code of Capital. Y básicamente su argumento es, pues, cómo se ha, digamos, olvidado todo lo que significa el derecho para la forma, digamos, de capitalista de producción. Es decir, básicamente cómo el derecho te crea cartas de inmunidad y de impunidad, ¿no? En muchos sentidos, para hacer ciertas cosas. Es decir, un contrato que celebramos tú y Edwin, por ejemplo, de compraventa de elotes, digamos, de tu milpa, ¿sí? No es un contrato nada más que habilita que tú produzcas la milpa, sino es un contrato que me da exclusividad a mí sobre un número de lotes que vas a producir tú, sobre todos los demás, sobre Alberto, sobre Mayra, sobre todo el mundo, ¿sí? Y eso es lo que hace Pistor. Entonces dice, lo jurídico está en excluir a los demás y en que yo impunemente, si tú no cumples, pueda llevar pueda tener una repercusión económica en contra tuyo. Pues es decir, mi impunidad es frente porque voy a hacer algo malo. Mi impunidad es de que mi contrato me habilita a que nadie más tiene derecho a esas mazorcas, ¿sí?
Si tú te comes ese maíz, no tenías derecho a eso, aunque es tuyo, ¿no? Que tú lo cultivaste. Si Alberto va y lo agarra y se lo come, no tiene derecho a eso y tú vas a tener que compensar por eso. Entonces, cuando vemos así las cosas, vemos que el derecho está más en el centro de la producción de lo que pensamos. Y simplemente, ¿por qué de 94 acá ha crecido tanto el comercio global de alimentos? Porque se han liberalizado a través del OMC, a través de los acuerdos del OMC, el comercio global de alimentos. Si no, no hay las condiciones materiales. Es decir, las condiciones materiales no son solamente lo que se pensaba en el marxismo clásico, de que es poderlo transportar, digamos, la organización social, el tema, digamos, relativo a la capacidad tecnológica para llevarlo, los precios, la convertibilidad de la moneda, etcétera, etcétera. Esas condiciones materiales están ahí, pero otra condición que es siempre se piensa que es superestructura, pero que a veces está en la estructura, es el derecho, ¿sí? Es la forma en que el hecho de simplemente tomar Coca-Cola, ¿no? Ese producto tiene un derecho de propiedad intelectual. Lo que se hace exactamente con la misma receta de Coca-Cola no es Coca-Cola, ¿sí? Y entonces eso no se va a poder vender con Coca-Cola, ¿sí? Y es un producto alimentario desgraciadamente básico en México, ¿no? Que se consume muchísimo, todas las bebidas carbonatadas, azucaradas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos dice mucho. Ahora, otra parte que es más material es esta que les enseño, la infraestructura, ¿sí? Que es una especie de bricolaje técnico, social, entre las relaciones, digamos, políticas y de poder. Es decir, la infraestructura no es nada más esto, ¿no? Este es Belo Monte en Brasil, ¿no? Y esta es la refinería esa que se está construyendo ahora en Dos Bocas, ¿no? Y esta es una cosa que está haciendo un proyecto que se ve en Kingsbury, en NYU, ¿no? Sobre infraestructura ilegal. Ahora, el problema es que la infraestructura en el campo parecería que no es infraestructura. Cultivar no parece infraestructura porque no es la presa de Belo Monte, no es algo que no se mueve, no es algo que pensamos en términos tradicionales. Pero un distrito de riego, pero una afectación, digamos, en una selva en que tumbes todo y pongas vacas, aunque no parezca que es una afectación tan fuerte como la presa de Belo Monte, estás acabando con una selva tropical y eso ya no lo puedes más que con procesos muy complicados biológicos de recuperación de la selva que tardan decenas de años recuperar a su lugar original. Entonces, ¿qué tan movible es esa infraestructura agrícola? ¿No? Es algo que a mí me está dando mucho vuelta. Y yo pensaría también el derecho como infraestructura. Pues es decir, aunque es algo inmaterial, es algo, el canal bajo el cual, digamos, se crean estas grandes cadenas de producción global. Y en eso también está, digamos, el tema de que ahora sí, y esta es una discusión muy fuerte en todo el tema de infraestructura en la ingeniería, digamos, es si la infraestructura, digamos, digital es una infraestructura. Porque todos hablamos de una cosa ciberespacio inexistente, pero hay servidores, hay máquinas muy caras, hay ahora, digamos, fíjense en la huella que tienen, por ejemplo, las criptomonedas y todo este tipo de cosas por la materialidad de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una infraestructura también en todas las cadenas de producción también digital, ¿sí? Y podríamos hablar de una infraestructura, digamos, en lo agrícola, pues yo creo que sí, si lo depuramos un poquito más la noción de infraestructura. Aunque me parece que el problema con el concepto de infraestructura y nada más analizar las infraestructuras es que estás analizando como puntos aislados y estás viendo un montón de puntos en la cartografía, pero no ves como la cadena todo el proceso, ¿sí? Entonces, por eso a mí me gusta más la idea de la cadena de producción. ¿Sí? Y las relaciones sociales de producción, que sí nos lleva a una tradición muy marxista. Me parece que ahí Benedict Kingsbury, que es un profesor de Derecho Internacional, así todo fresa, como son ellos, así tal, elegante y tal, pero muy, muy interesante su trabajo. A mí me gusta, de hecho, mucho, ¿no? Y Nahuel Maesley, que está en la UBA, ¿no? Su proyecto de infraestructuras está muy bien para analizar lo jurídico, pero el problema es que creo que hay dos pecaditos, ¿no? Uno es que se quiere zafar con la tradición marxista de no hablar de sistema de producción social, ¿sí? Y me parece que eso le quita potencia política, ¿sí? Pero, y el otro es que se enfoca, digamos, en lo material de otra manera. Entonces es como una competencia hasta el análisis material marxista tradicional, si lo ven. Pero, con todo y todo, me parece que es una buena propuesta para entender
que por infraestructura no nada más tenemos las grandes refinerías, los distritos de riego, las presas, porque a veces también el discurso de muchos movimientos sociales y de muchos clase media, urbana, intelectual, de izquierda o centro izquierda y de clase alta es cómo se ve la infraestructura frente a los pueblos, ¿sí? Y a mí me parece que también, o sea, habría que quitarnos esa naturalización, digamos, y hasta cierto punto esa esencialización de los pueblos. También hay una infraestructura de conocimiento, una tecnología, digamos, de los pueblos, y quizá también hay pueblos que quieren infraestructura de esta, ¿sí? No, obviamente no quieren una planta de residuos tóxicos, pero sí quizá quieren una carretera en algunos casos. A veces no, a veces sí, sí. No gran minería, pero quizás sí quieren una infraestructura, digamos, de no sé, un acueducto para traer al distrito agrícola. Normalmente no es así porque normalmente se saca el agua de esas comunidades para dárselas a otros lugares, pero digamos, hay que desestabilizar esa naturalización de que es como la infraestructura en contra de los pueblos. Y me parece también que tiene una especie de ecomisticismo neo-hippie muy, muy fuerte que a veces es un poquito problemático para la organización social porque también esencializa mucho a los pueblos, ¿no? Y también no ve, digamos, deposita en ellos, como el lugar de cuidadores de la naturaleza sin tener en cuenta, pues si ellos quieren tener otro modelo de desarrollo, inclusive un modelo de desarrollo más de infraestructura fuerte, no lo sé, ¿sí? Es una cosa que también hay que reflexionar. Y creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Se nos acabó. Sí, tú tenías un evento. Sí, de cosas, sí. Entonces, bueno, hay mucho que hablar. Pues esto no se acaba acá, Miguel. Esta era solo una primera, un primer inicio de discusiones que ya habíamos empezado antes por WhatsApp, quizá. Pero quiero públicamente agradecerte de verdad la intervención, la reflexión tan precisa que siempre propones, tan estructurada y fundamentada, además, esta riqueza tan grande que tienes de lecturas y de ejemplos y de maneras de articular. Ahora veo la palabra ensamblaje, que viene muy bien para el modo de construcción en tu discurso, de ensamblar de manera tan compleja esto que pones al centro de lo jurídico, y que va mucho más allá de la abogacía como profesionalidad y mucho más en un pensamiento centrado en el aparato jurídico y en los procesos jurídicos, que de verdad a mí me parece fascinante siempre escuchar tu trabajo, y que sin duda nos dejas con muchísimas preguntas y muchas cosas para seguir reflexionando. No, pues yo les agradezco y siento mucho que no nos podamos quedar a platicar más, pero sí tengo una cosa ahorita, entonces ya será en otra ocasión, en el próximo, si no en el seminario que van a organizar ahí, a ver si se puede comentar algo.